El presidente de la República, Laurentino Cortizo Coin, firmó el libro de felicitaciones por la coronación del rey Carlos III del Reino Unido en la sede de la Embajada Británica en Panamá. Cortizo Coin, que fue recibido por el embajador del Reino Unido de Gran Bretaña, Tim Stew, y su esposa Shavania Carter, envió sus mejores deseos al rey Carlos III, a la reina Camila y a todo el pueblo británico, con motivo de este hecho histórico para toda la comunidad internacional. El órgano ejecutivo, a través de los Ministerios de Cultura y Educación, presentó ante las federaciones de bandas independientes el borrador del proyecto de ley que busca regular y establecer un marco legal y cultural de estas agrupaciones musicales de la República de Panamá. El borrador del proyecto será enviado a ambas federaciones para su revisión y aporte, posteriormente al Ministerio de Cultura para su revisión final. Luego se somete al Consejo de Gabinete y finalmente se presenta a la Asamblea Nacional. Los residentes de El Chorrillo podrán disfrutar de la renovación de sus calles porque el presidente de la República, Laurentino Cortizo Coin, entregó la orden de proceder del proyecto para completar una renovación urbana que mejorará integralmente la infraestructura vial, pluvial y sanitaria del corregimiento. La orden de proceder, entregada en presencia del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, involucra el estudio, diseño, construcción y financiamiento para la renovación de la infraestructura urbana del Chorrillo, a un costo de $65.2 millones y será ejecutada por la empresa contratista Centro Equipos S.A. El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Coin, aprobó 2 créditos adicionales al presupuesto general del Estado del 2023 a favor del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para invertir en mejoras a varias potabilizadoras del país y para compras de medicamentos y equipos quirúrgicos del Hospital del Niño. El director del IDAN, Juan Antonio Ducret, explicó que el crédito adicional por $41 millones se utilizará para gastos adicionales por trabajos de emergencia ambiental, mejoras en varias potabilizadoras a nivel nacional, particularmente en la potabilizadora Rufina Alfaro en Los Santos y compras de repuestos. Bien, amigos, tenemos en esta edición de rendición de cuentas al profesor Guillermo Salazar, director del Instituto de Planificación en nuestro país, una de las promesas de campañas que hizo el presidente Laurentino Cortizo y que se materializó a partir de abril del año pasado. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales que tenemos para este periodo? Son 17 meses lo que quedan de gobierno. Yo supongo que hay prioridades centradas en la labor del instituto. Díganos. Sí, fíjate, Julio, y la comunidad en general, que una de las orientaciones principales es estructurar esa visión y esa estrategia de desarrollo nacional, que debe contar con la participación de los diversos sectores. Nosotros estamos ya iniciando el proceso de amplia consulta que nos va a llevar a integrar las visiones que tienen sectores empresariales, sectores obreros, sectores campesinos incluso que han estado planteando la necesidad. Las comunidades indígenas también deben ser incorporadas, el sector femenino. Todo el potencial del país. Y sobre todo con el propósito de que en conjunto definamos ese objetivo de largo plazo. Logrado esto, esa primera visión es lo que nos debe permitir entonces trabajar en el diseño de programas, de proyectos, tanto para el sector público como para el sector privado, y generar una amplia participación de las personas en la economía nacional. A propósito de lo que ha dicho, ¿cómo ha reaccionado el sector privado a esto? O sea, ¿cómo se ha incorporado y cómo está participando? Bueno, de muy buena forma. Fíjate que hay iniciativas del sector empresarial que lo habían hecho a nivel regional, habían ido regionalizando. Y entonces el occidente del país tenía una visión, el centro del país otra visión, la parte transísmica otra visión, la parte oriental como Darién y la comarca de Gunayala otra visión, pero no se concatenan una con la otra, es decir, no se vinculan de manera que armónica, sea armónico, y que no solamente eso, sino que los esfuerzos de uno se complementen con los esfuerzos de otro. En la parte de la región central, Azuero, por ejemplo, tiene una capacidad potencial de producción muy alta,
tiene un problema de abastecimiento de agua, a pesar que tiene muy buenos ríos, pero hay que invertir, por ejemplo, en infraestructura para que esa agua que nos cae del cielo en muchas ocasiones pueda ser aprovechada de manera eficiente y no en la estación seca tengamos problemas de abastecimiento de agua. Eso por un lado. Entonces, lo que se pretende es que todos estos sectores privados tomen conciencia, se vean muy claro el objetivo estratégico y en función de ello definan sus inversiones particulares, porque cada uno va a seguir haciendo sus inversiones particulares, pero que esa inversión particular, por ejemplo, después no pueda verse afectada porque no hay un servicio que lo acompañe, que muchas veces ha La ocurrido. situación del turismo, queremos turismo, pero no había infraestructura para recibir a los turistas. Ni operadores turísticos operadores suficientes, turísticos, por claro. ejemplo, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere. Hagamos la labor conjunta, cada uno conociendo sus potencialidades y también sus limitaciones. Estoy percibiendo en su intervención, profesor Salazar, un poco de la consigna que el presidente Cortizo comenzó a aplicar al gobierno. Él decía y dice y sostiene cada vez que habla, somos un equipo, habla del equipo de gobierno. Yo estoy percibiendo en sus palabras como que estamos hablando del equipo del país ahora. Exactamente, porque lo pueden hacer con muy buena intención, ese equipo, pero si cada jugador trata de hacer su juego porque cree que es la mejor forma de lograr el objetivo final, de ganar el juego, por ejemplo, se pueden desarticular. Entonces la idea es que todos estos jugadores, sector público, sector privado, Sean congruentes. se vayan amoldando a ese esfuerzo en conjunto. Mira, un aspecto importante, Panamá tiene un amplio potencial financiero. Han crecido los activos del sistema bancario nacional. Sin embargo, la orientación del crédito responde más al conocimiento particular que tengan las entidades financieras y no al objetivo estratégico nacional. A las necesidades del país. Porque le hace falta ese objetivo estratégico nacional. En eso trabaja entonces el Instituto de Planificación. Ese es parte del esfuerzo que debemos hacer. Ya. ¿Por qué? Porque estos son recursos de toda la población que lo debe orientar. Fíjate un hecho trascendental, por ejemplo. El ahorro nacional, una parte importante en esa cuenta que se llama el ahorro de Panamá, queda invirtiendo en letras del Tesoro de los Estados Unidos, que a veces dan rendimiento de 3%. En Panamá hay actividades económicas que obteniendo financiamiento Superan ese porcentaje. dan un rendimiento mucho mayor. Y esa es parte de la discusión nacional que estamos haciendo ahora y que debe darse. Bueno, ¿de qué manera seguimos aprovechando los recursos nacionales, pero para incorporar actividades productivas que rinden mayores beneficios que lo que estamos logrando en otras regiones? Estamos viendo el desarrollo estratégico nacional. Yo presumo que en la aplicación de los programas y proyectos que ustedes desarrollan hay enfoques de carácter regional, provincia por provincia, área por área. También, por supuesto, porque no todas las regiones son iguales. Exactamente. Por ejemplo, tenemos una vertiente caribeña que tiene unas características de amplio periodo de lluvia, en donde los cultivos que allá se desarrollan no son los mismos que se pueden desarrollar en la vertiente pacífica. Exacto. Entonces, sí hay que atenderlo por regiones, pero no quedarnos solo en ese tema. Por ejemplo, cómo a los productores de plátano de la región caribeña, de cacao, los podemos acompañar para que logren valores agregados. Hoy estamos importando nosotros productos derivados de los plátanos de otros países, como República Dominicana, como Ecuador, cuando en Panamá tenemos capacidad para producción en ese nivel. Nos hace falta el proceso industrial. Claro. Igualmente, en Panamá, en la región, el litoral pacífico, por ejemplo, ahora estamos en la época de la zafra de melones y sandías, pero el nivel de aprovechamiento entre el melón fresco y aquel que no va a llegar
en buenas condiciones al mercado europeo, que es donde orientamos más nuestras exportaciones, o al mercado estadounidense, no lo procesamos. No sacamos ni jugo de melón, ni jugo de sandía, no hacemos chips de zapallo, de camote, por ejemplo, en las raíces. Claro. Ese tipo de actividad también tiene que ir ligada en esto. Y ahí hay un amplio campo de inversión y sobre todo del sector privado. Me imagino que hay una relación estrechísima con la recién aprobada ley de seguridad alimentaria. Por supuesto, no solamente con esa, sino con la ley anterior que se llama la de agroparques, que es un potencial que se le está dando para el aprovechamiento de la producción de pequeños productores, incorporar transformación, es decir, proceso industrial, para que esos resultados de la producción de pequeños productores no se pierdan. Claro. Aquí el nivel de merma en el mercado ahora agrícola en la ciudad capital anda por el orden de 30%. Eso es muy alto para cualquier fuerza productiva. Claro. Tenemos que bajarlo. ¿Cómo podemos bajarlo? Aumentando el proceso de esos productos. Y para ello debemos llegar entonces a lo que es transformación. ¿Qué se espera o qué esperan ustedes de estos procesos y su vinculación al problema del empleo, por ejemplo? Mira que casualmente estábamos conversando con inversionistas que han estado llegando cuando escucharon. Se creó el Instituto de Planificación, vamos a llegar para ver cómo nos orientan y en eso estamos. Y ya hay una propuesta de incorporar más de 2.000 nuevas hectáreas, pero con tecnología. ¿En la producción de qué? En la producción de vegetales en tierras altas, pero bajo invernaderos, con tecnología, en producción en tierras bajas también con invernaderos para evitar que de pronto la lluvia que no debía caer cayó y dañe la producción, que nos ha ocurrido muchas veces. Claro. Entonces, se trata de todo esto, ¿no? De ir poco a poco incorporando a estos sectores, a estas actividades, derivando hacia nuevos productos que también tienen mercado en el exterior y, por supuesto, atendiendo al consumo nacional, garantizándole a los panameños el abastecimiento de alimentos. El consumo nacional, profesor Salazar, hay una preocupación, inclusive ha sido muy esbozada por el propio gobierno panameño, en lo que toca a la producción nacional y los tratados de libre comercio, concretamente, por ejemplo, el TPC, ¿verdad? Nosotros hemos tratado, y el gobierno del presidente Cortizo ha tratado de renegociar, por ejemplo, aspectos muy concretos de esto, porque en un momento determinado nuestro mercado como que ha quedado a merced de las importaciones. ¿Qué se está contemplando al respecto? Sí, primero el gobierno nacional adoptó la decisión de reducir o prácticamente eliminar las políticas que se hicieron en el periodo, los dos periodos anteriores. En el último decenio. Sí. ¿Por qué? Porque no se enfocaron en el incremento de la producción nacional y sí se enfocaron en traer productos de afuera. Así es. Nosotros inundar el país sí, prácticamente. Y tenemos potencial para crecer en abastecimiento al mercado local, pero también para participar del mercado internacional. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y los Estados Unidos, la República de Panamá logró que si nos dedicásemos a producir biocombustibles, derivado de la caña de azúcar, derivado de la palma aceitera, derivado de cualquier otro vegetal, nosotros tenemos acceso inmediato, directo al mercado estadounidense. Una cuota. Sin cuota. Sin cuota y sin impuestos. Mira tú. Pero periodo anterior, ¿qué es lo que hicieron? Cerraron una planta de producción de etanol y nos llevó de nuevo a ser 100% importadores de combustible. Cuando nosotros podemos ser productores de una parte del consumo de combustible. Entiendo que se va a abrir otra. Por supuesto, ya se aprobó una nueva ley, la sancionó el presidente en estos días, ¿no? Una nueva ley sobre la producción de biocombustibles para el consumo de vehículos, pero también para la exportación, que es un elemento importante. Y eso debe incorporar, por ejemplo, sencillo, duplicar el hectareaje dedicado a la caña de azúcar. Claro. Y fíjate, esto genera empleos, genera actividad económica en las regiones, claro, y genera
procesos industriales que hoy lo tenemos cerrado en ese caso, pero que pueden crecer. Y por ejemplo en la producción de palma aceitera también hay mucho desperdicio que no es Había aprovechado. una enorme plantación en Chiriquí sobre esto y Por eso supuesto, prácticamente fue abandonado. Más de 30.000 hectáreas sembradas y produciendo palma aceitera. Les cayó una plaga, lo supieron combatir, se mejoró las condiciones, pero prácticamente no estamos produciendo aceite crudo para el consumo de combustible y lo exportamos para que entonces en otros países le den ese proceso industrial. ¿Se contempla alguna forma de respaldo para reactivar esto? Mira, tenemos recursos, ya yo les mencionaba, hay recursos financieros en la banca panameña, pero requiere orientación. Claro. Y de eso se trata, ¿no? De que el banquero también entienda que este sector es de riesgo, pero que ese riesgo se minimiza incorporando tecnología de, por ejemplo, de riego, tecnología de invernaderos, tecnología de proceso industrial, de manera que lo que tú obtengas lo puedas procesar. Uno va en fresco, pero otro va procesado. Tener una parte en el mercado norteamericano puede resultar muy estimulante a esta perspectiva. Y te menciono solo un caso, ese del biocombustible, pero también tenemos, por ejemplo, en ese tratado se logró que todo el producto lácteo que vaya con frutas tropicales, es decir, por ejemplo, yogur con piña, yogur con banano, yogur con melón, yogur con sandía, puede entrar al mercado de Estados Unidos sin cuota y sin impuestos. El queso también. Es decir, hay un mercado potencial. Hay áreas donde invertir, o sea, eso tiene que estarlo escuchando los empresarios nuestros, ¿no? Y eso ayudaría mucho a los pequeños productores a incrementar su producción, a los banqueros a prestarle para que inviertan y hagan crecer su producción, incorporen tecnología. Todavía tenemos muy limitado, por ejemplo, la producción de leche con ordeño mecánico. Ahí hay un alto potencial de crecimiento. Si le aplicásemos riego a esos potreros que hoy están secos, muchos de ellos por la estación seca, claro, tendríamos un potencial continuo en la producción y el abastecimiento de leche en el mercado local. Nosotros tuvimos un Ministerio de Planificación y Política Económica, cesó el ministerio, vino Economía y Finanza, ahora abrimos el Instituto Nacional de Planificación. ¿Qué perspectiva hay de que esto se mantenga después de las elecciones? Bueno, primero la decisión de que el próximo gobierno contemple el esfuerzo que se ha venido haciendo. Sistematizar ese esfuerzo, por ejemplo, una creación de una cantidad de leyes ligadas al incremento de la capacidad productiva y que lo tomen como un reto todos los aspirantes, incluso a dirigir este país. Claro. ¿Cómo voy a hacer para desarrollar eso que se está planteando por la sociedad nacional? Yo hago esta observación porque generalmente en Panamá, cuando termina un gobierno y viene otro, todo lo que se hizo antes queda de lado y entonces el otro que viene comienza entonces con su librito, ¿verdad? Yo supongo que estamos tomando algunas medidas para que este instituto se mantenga. Por supuesto, ese es el propósito. Ahora fue creado mediante un decreto ejecutivo. El propósito sería darle un carácter todavía más formal, más legal, claro, más amplio, pero eso tiene que ir acompañado de la toma de conciencia de la población, que no se está creando un ente burocrático más, sino que es una entidad que ha ayudado a ir definiendo esa estrategia de desarrollo que todos queremos, claro, pero que ahora la trabajamos en conjunto. Y por supuesto, que la comunidad pueda entonces sí decir, oiga señor, esto es lo que queremos hacer, claro, dígame cómo lo haría usted y cómo lo va a hacer otro. La diferencia es lo que va a definir a quién le doy, por ejemplo, mi voto. Claro, en estas circunstancias ha habido un gobierno que ha respondido a una comunidad que espera esto. En otras circunstancias han sido los gobiernos los que le han impuesto a las comunidades políticas que a veces no le han beneficiado. Estamos conversando con Guillermo Salazar, director del Instituto Panameño de Planificación, Instituto Nacional de Planificación, sobre las perspectivas estratégicas
y la creación y el funcionamiento de esta herramienta en el desarrollo del país. Vamos a un corto y pronto estamos de vuelta.